Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a todos nuestro público que nos está viendo en este nuevo octavo capítulo del programa Conversatoria, un espacio de conversación y reflexiones sobre temas de oratoria. Soy Luis Becerra, coach especializado en habilidades oratorias 3.0 y conductor de este programa, maravilloso programa, transmitido en vivo todos los días miércoles a las 20 horas Chile, desde nuestro fanpage oficial Conversatoria para toda la comunidad que nos sigue. Aprovecho de invitarlos también a que hagan sus comentarios y darle me gusta a nuestra página oficial Conversatoria para poder recibir notificaciones de nuestros encuentros y noticias de interés. Quiero saludar con mucho cariño a nuestros panelistas y nuestra invitada, por supuesto, coaches amigos. Mónica Mate, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Muy bien, contenta de estar aquí hoy con nuestra invitada especial y con todos los que nos estén mirando en esta noche. Tema interesante para hoy. Así que bienvenidos a todos. Gracias, Luis. Súper bien, gracias. Y Ricardo Sepúlveda, ¿cómo está nuestro panelista, amante también de las habilidades oratorias? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está ese Muy, ánimo? muy, muy bien y muy agradecido por la invitación, Luis, como siempre, dándole la bienvenida a nuestra querida María Esther, una invitada especial, que ahí después vamos a conocerla un poquito más, y también un saludo muy cariñoso a los que nos escuchan, a los que nos siguen. Por Gracias a todos. supuesto, gracias. Y aquí me detengo, por supuesto, para que le demos entre todos la bienvenida a nuestra invitada especial de hoy, a nuestro programa, María Esther Calvo, profesional especializada en comunicación organizacional también y directora comercial del Switchmind Consultores acá en Chile. ¿Cómo estás, María Esther? Muy bien, Bienvenida. entusiasmadísima con esta sesión de hoy en conversatoria. Hice la invitación a mis redes también, así que ojalá que estén aquí. Seguro mi mamá, mi suegra, mi pololo, mi hermano deben estar todos, así que los saludo también a todos. Muchas gracias por la Bien. invitación. Feliz, feliz, feliz. Muchas gracias a ti también por estar y haber aceptado nuestra invitación. Y yo también muy entusiasmado también para que hablemos hoy día sobre un interesante tema de habilidades oratorias, de comunicación, en realidad, creencia. Hay mucho de qué paño que cortar en relación a una frase que elegimos para hoy que se llama el lenguaje a merced de nuestra identidad. ¿Ya? Y bueno, como es de costumbre, parto con una pequeña reflexión a manera de introducción, ¿cierto?, de este programa y este tema. Y quisiera partir hablando un poco sobre el vínculo que al parecer, une al lenguaje con nuestra identidad, entendiendo que este último, ¿cierto?, la identidad, son los rasgos propios de un individuo o una comunidad. Y el lenguaje, dicen muchas disciplinas y libros también, son un factor de identidad precisamente, que nos une en el pasado y también nos proyecta hacia el futuro. Muchos dicen que el lenguaje no es solo un método de comunicación, sino que también lo trasciende, transformándose en un elemento fundamental que construye nuestra existencia en sociedad y al parecer también es un lazo incuestionable que nos une con el pasado de distintas maneras, a todos, sin excepción. Y así también lo dice en esta relación del lenguaje y la identidad, que son inseparables, se dice por ahí, incluso que los actos del lenguaje son actos de identidad y que el lenguaje, ya lo hemos escuchado muchos coaches, que hemos leído también algunos libros sobre el lenguaje y la identidad en la relación de que el lenguaje construye realidades, como lo señala el sociólogo y filósofo también chileno Rafael Echeverría en su libro Ontología del lenguaje, con su mirada sobre el observador que somos y las interpretaciones que hacemos sobre las mismas cada vez que interactuamos. Y por otro lado, también como a manera de aporte, las reflexiones de el escritor, destacado escritor, ya fallecido por supuesto, argentino, de cuentos, poemas y ensayos, Jorge Luis Borges también, quien relata en sus libros, más que relatar, nos comparte que el lenguaje no es ni la academia, ni el poder, ni la iglesia, ni los escritores. El lenguaje lo hacen los cazadores, pescadores, los artesanos, los campesinos, los caballeros y los tipos sinceros, dice. Entonces hay que acudir a las bases siempre en donde se forma realmente el lenguaje y por supuesto se construye la identidad.
potentes reflexiones que nos pueden servir también para hablar, reflexionar, compartir nuestros aportes sobre este tema del lenguaje con relación a nuestra identidad. Y bueno, y quisiera partir también con una pregunta, y quiero, pedirle a nuestra invitada, María Esther, ¿cómo ves el fenómeno, María Esther, del lenguaje en relación a nuestra identidad? ¿Qué conceptos, qué ideas te aparecen? Porque al parecer, digamos, es un tema súper interesante, sobre todo para ti también lo has vivido también este tema, y lo traes para compartirla con nosotros también. Así es, Luis. Bueno, y de hecho, el nombre que le pusimos, que diseñamos este conversatorio, dice mucho, ¿no? El lenguaje a merced de nuestra identidad. Y tú das en el clavo, porque básicamente esta interpretación que traigo, que comparto con ustedes hoy día, viene precisamente de la ontología del lenguaje. Y es bien práctico cómo se baja, ¿cierto? Porque así mismo, como dijiste, el lenguaje tiene un rol generativo y descriptivo. Entonces, desde los actos del habla, que particularmente desde el libro incluido de Echeverría, dice que las afirmaciones, los juicios, las promesas y las declaraciones, de una u otra manera, sesgan nuestra identidad en virtud de cuando se cumplen los compromisos que se adquieren cada uno de estos actos, ¿cierto? Entonces, creo que con eso ya es un tremendo puntapié inicial. Yo, ya lo dijiste un poco, soy comunicadora organizacional y llego a desempeñarme en las organizaciones desde un rol bastante invisible en el último tiempo. De hecho, nunca me he logrado desempeñar como comunicadora organizacional en la empresa, sino que tuve que salir, ser emprendedora para poner al servicio todo el conocimiento desde muy afuera, desde la asesoría, de la consultoría, y es que desde hoy día donde me muevo también. No sé qué más les puedo contar mientras vamos pimponeando alguna pregunta. Yo puedo hablar eternamente, así que me tienen que parar. Buena, sí. Ricardo, ¿cómo lo vives tú también el lenguaje, este vínculo, este link entre el lenguaje y la identidad? Porque es un tema súper interesante y hay muchas miradas, o sea, entre los libros, los autores, los filósofos y nosotros los coaches también, que algo tenemos que decir con respecto a este tema. Que me hace mucho sentido lo que María Esther comenta acerca de los actos del habla. Y me hizo recordar algo que cuando lo escuché, lo aprendí, lo mastiqué, yo decía, ¿cómo es posible esto? Y en realidad es cuando nos comunicamos, cuando nosotros hacemos compromisos, cuando hacemos nuestras declaraciones, siempre está en juego algo. Y una de las cosas que está en juego muchas veces en nuestros compromisos, por ejemplo, en nuestra identidad. Está en juego ahí, digamos, nosotros como personas. Entonces, cuando hablamos, no es inocente, no es casual, no es, como se dice, como que no hay nada en juego. Siempre hay algo profundo en juego, y una de las cosas muy importantes es nuestra identidad. Entonces yo diría que me hace mucho sentido lo que dice María Esther, y una cosa que, buscando algún elemento interesante respecto para compartir con nuestros auditores, hay una cosa que me gustó, que es el tema de que la comunicación, cuando nos comunicamos, hay una transacción, digamos, de identidades. Es decir, estamos intercambiando nuestra identidad. Y eso yo lo encuentro poderoso porque tiene muchos impactos, que los vamos a poder conversar, yo creo, hoy día. Oye, también, Ricardo, tiene un impacto en una identidad colectiva, porque si notamos cuando, por ejemplo, las afirmaciones comprometen que haya sido consensuado en el entorno en el que nos estamos moviendo. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, taza de café, y si alguno ahí la tiene, la Mónica seguramente, su tacita, o con café o con té, no sé, las otras veces te he visto, o vaso de agua, que vi que Ricardo tomó un vaso de agua, este es mi vaso, ese es tu vaso, y son distintos vasos, ¿cierto? Pero consensuamos de cierta manera y comprometemos que lo que decimos es verdad. No nos vamos a imaginar otra cosa. Y ahí, respecto también de lo que tú decías,
tiene que ver mucho con la impecabilidad, que ustedes ya lo decían en el capítulo del error, cómo desde la excelencia y la impecabilidad en el cumplimiento de los compromisos en cada uno de esos, también genera nuestra identidad, genera confianza, te haces un ser confiable en la medida en que cumples tus compromisos que son adquiridos a través de cada cosa que decimos. Entonces, el rol y todo esto, cómo se mezcla, para mí es fascinante. Les decía antes de lanzarnos ahí al vivo, que a mí es un tema que me apasiona, pero con todo. Sí, efectivamente. A mí me nace, digamos, preguntarme, bueno, ¿qué tanto cuidado tenemos que tener? Quizás no con cada palabra, pero en la construcción esta de las realidades, en estas afirmaciones que estamos haciendo, cómo diseminamos creencias, ¿cierto? Una percepción, algo que damos como verdadero, ¿cierto? Aunque lo hagamos con muy buenas intenciones, pero quizás no todos opinan lo mismo, y tiene que ver también con el observador. Es decir, cómo desde nuestro lenguaje transformamos quizá una identidad, una conversación, un contexto, y ese contexto sea para un lado, sea para el otro, y a veces qué tan fiel son nuestros discursos, o sea, cuando hablamos y realmente se aprecia la intención que tenemos, ¿ah? Y los malos entendidos están a la orden del día, ¿ah? En las organizaciones muchas veces por una mala comunicación, porque no hay un fuerte cuidado con el lenguaje. A veces hay malos entendidos en la mañana y estamos el resto de la tarde tratando de solucionar los malos entendidos, porque alguien lo vio desde un punto de vista, otro de otro punto de vista. Hay gente que quizás se vincula un poco más con esos códigos lingüísticos, y otros que se van desvinculando y no se sienten partícipes, ¿ya? No se sienten pertenecientes a algo. Entonces, creo en el área, por lo menos que yo manejo, que tiene que ver con la oratoria, hay palabras, ¿cierto? Hay frases que traen un poder emocional súper potente y que muchas veces disemina, digamos, no solamente quién soy yo y quién quiero ser, cómo me quiero mostrar, mi marca personal como orador, sino que los demás también se forman una imagen, ¿cierto? Y se arma un contexto determinado, pero en base a cómo ocupamos nuestro lenguaje. Y también, por supuesto, he tenido, y recuerdo ahora que he tenido alumnos venezolanos, colombianos, ¿cierto? Sobre todo en el área de ventas, servicio al cliente, donde el contexto, aunque yo hable de la misma manera o tenga los mismos temas para hablar, no se entienden de la misma forma. Entonces, por esta mezcla cultural, ¿cierto?, que estamos teniendo hoy en día, nos damos cuenta de que efectivamente hay que tener un poco de cuidado con el lenguaje, así como con las afirmaciones, las promesas. Pero ahí me detengo, digamos, en esa parte de cómo el resto lo percibe, cómo la cultura, ¿cierto?, que arma esa identidad, ¿cierto?, nos programa de alguna manera mentalmente a entender el lenguaje o cierto tipo de lenguaje de una determinada manera y no de otra. Entonces, por eso también a veces no es tan cómodo para todos hablar de igual forma, ¿te fijas? Entonces, me pasa eso que muchas veces, dependiendo del tipo de público, el nivel de instrucción, el país en el que me encuentro principalmente, porque he visto que muchos cursos que yo he tenido son puros venezolanos, puros colombianos, ¿cierto? De un solo país. Y claro, y ahí se contrasta entre el observador que soy yo, con las creencias, el lenguaje y toda una cultura que trae detrás mía, con la de los demás que están escuchando. Entonces, creo que es súper importante ese tema. Y, ¿sabes qué ¿sí? me llama la atención que dices tú? Buscando como la diferencia, a mí me lleva básicamente a la convergencia, porque cuando aprendí esto, tenía un mentor que él me decía, este fenómeno, cuando analizamos los actos del habla, independiente del idioma en el que hablemos, es como around the world. Él siempre decía ese concepto, around the world. Cuando tú comprometes algo, desde la afirmación que decíamos, lo que comprometes es que sea verdadero y relevante. En términos de los juicios, lo que haces es comprometer el fundamento y el poder.
Y da lo mismo la palabra que digas, porque ahí de nuevo te vuelves a llevar a una comunicación, a una metacomunicación incluso, para entender que estamos diciendo lo mismo con una palabra distinta, pero en el compromiso no veo la diferencia. Y pongo aquí la convergencia, no sé qué le pasa, ahí veo que Ricardo se ríe, pero ¿qué? Sí, según la ¿Qué pasa con experiencia, eso? obviamente. Mónica, ¿cómo Sí, estás? Moni, ¿qué Y piensa también, la Moni también de eso? Sí. Sí, me he llevado pensando con respecto a lo que ustedes conversan, obviamente, y me gustaría exponer, no ya desde la ontología, sino que desde nuestra sociedad chilena, cómo abordamos el lenguaje. ¿Ya? Y me he encontrado con autores, con oradores eh, que arrastran masa y que tienen que ver con el lenguaje propiamente chileno, con el garabato chileno. No sé si ustedes ahí han leído cosas o han visto que pasan cosas cuando a través del lenguaje, ¿cierto? Algunas personas representan al chileno a través de justamente estos detalles que nos caracterizan como sociedad, como una comunidad especial. Nuestros dichos los copian en todas partes. Hace poco vi Maya y los Tres, una película en que también ponen una chilena y se caracteriza por algunas palabras, ¿cierto?, que va diciendo en estos monitos y representa a nuestro país. Y llevé mucho tiempo, desde muy niña, aprendí esto de comunicarme claramente, del lenguaje claro a todo nivel, porque hay diferencias, ¿ya? Cuando uno se comunica con alguien, muchas veces tienes que traducir algunos términos dependiendo del entorno, el público con el que estás. Y eso es súper interesante porque te vuelves un políglota del lenguaje. En una misma sociedad, imagínate más encima aprender idiomas. Es todo un claro. mundo precioso, sumando también que hace poquito estoy investigando acerca de esto de los 5 lenguajes del amor de Chapman, donde describe también el lenguaje a través de los actos, donde también nos invita a ser políglotas de ese tipo de lenguaje. No es solo lo que hablamos, sino cómo lo expresamos, cómo lo tocamos, cómo lo llevamos. ¿Qué piensan ustedes con respecto a los chilenos comunicándonos, a los chilenos en el lenguaje? Oye, quiero responder también a lo que me pregunta Mónica desde mi perspectiva. Yo siento que la identidad, y aquí es siempre a título personal, no puedo hablar desde nadie más que de mí, siento que la identidad de la cultura o de las personas chilenas con las que yo me relaciono está bastante damnificada. ¿Por qué? Porque no han entendido, y yo me dedico a esto, o sea, desde ahí donde me paro, no entienden el compromiso asociado a cada cosa que dicen. Y entonces hacemos esta develación nuevamente, oye, ¿qué es una afirmación? ¿Qué es un juicio? ¿Qué es una promesa? ¿Qué es una declaración? Y ocurre que, por ejemplo, si te dicen, oye, nos juntamos 7:45, como nos juntamos hoy día, es una declaración, ¿cierto? Hay una promesa detrás incluso. Pero el chileno promedio, insisto, no voy a meterlos a todos en el mismo saco, puede llegar a las 8, puede llegar a las 8:15, y no importa porque se justifican en que es cultural. Entonces, de una u otra manera, establecer relaciones de confianza e identidades confiables bajo esa premisa es súper complejo. Hablamos como que fuéramos dueños de la verdad, y como no entendemos la diferencia necesariamente así como en la naturalidad del lenguaje, cuando decimos una opinión o decimos una afirmación, el fenómeno que ocurre es que nos la echamos. Pues, en lenguaje chileno escuchamos opiniones como que fueran afirmaciones y terminamos todos enojados. Entonces, esto creo que así, raya para la suma, nos tiene damnificados. Sí. Pero estamos trabajando para eso. Nuestra labor como consultores, como asesores, Nuestra como misión, apoyo claro. de las organizaciones y también como animadores de este cambio cultural, es justamente ese, poder, ¿cierto?, nivelar, aunar conocimientos, mostrar la importancia de lo que es el lenguaje, las promesas, las afirmaciones, enseñar un poquito más de eso. Entonces, Sí, que cada uno de nosotros ponemos nuestra parte. yo coincido con eso que dice Mónica, porque yo creo que el trabajo que tenemos nosotros es bien interesante,
y he aprendido que uno cuando coloca las distinciones en el lenguaje, por ejemplo, ya que estamos hablando del lenguaje, y hacer estas distinciones, qué es lo que es una declaración, qué es una afirmación, qué es un juicio, qué es una promesa, es muy útil. Es decir, esto que la ontología del lenguaje nos trae es maravilloso. Yo cuando lo aprendí, digamos, dentro de la formación, lo encontré extraordinario. Decía yo, ¿por qué nunca nos han hablado de esto? Nunca en el colegio, en ninguna parte no hablan de eso, porque empezamos a generar ciertas distinciones que hacen que efectivamente podamos empezar a entender esas diferencias. Y cuando las empezamos a entender, me empieza a aparecer lo relevante. Por ejemplo, lo que dices tú, vamos a juntarnos un cuarto para las 8 y algunos llegan a un 5 para las 8, otros llegan a las 8:05 y otros a las 8:30. Y ahí hay un tema súper sutil que es el estándar que cada uno tiene. Entonces hay un algo que nunca se conversa, que es eso que le llamamos estándar, que es algo que si tú vas a otra cultura, por ejemplo, tú vas a la cultura alemana, si tú dices un cuarto para las 8, ellos no llegan un cuarto para las 8, llegan media hora antes, no un cuarto para las 8. Porque si tú llegas un cuarto para las 8 y empieza a las 8, no estás cumpliendo porque ellos llegan media hora antes. Claro, es un estándar que tiene. Entonces, depende de nuestra cultura, de nuestras formas, de nuestras creencias, etc. Entonces, es bien complejo, pero como dice Mónica, yo creo que hay que conversar esto. A mí me gusta mucho el tema de las promesas que decías tú, María Esther, cuando uno empieza a ver la dinámica de la promesa, como puede ser por una oferta o que sea una petición, y empieza todo el ciclo, digamos, de la negociación, etcétera, todo este proceso que es muy bonito, digamos, hasta llegar a la promesa, eso tampoco uno no lo sabe. Y entonces, cuando uno conversa y genera estas conversaciones en lo laboral, en lo profesional, en la casa, con la familia, no tiene esas distinciones, no sabe todos los elementos que están en juego. Entonces yo creo que hay que expandir esto, hay que enseñarlo, como dice Mónica, y hay que conversarlo. Yo creo que es muy interesante eso. Oye, Ricardo, lo más lindo, o por lo menos lo que a mí más me fascina de la promesa, es que es el acto lingüístico que implica, como bien dices tú, un compromiso mutuo y social. Y lo que se asocia ahí dice relación con tres grandes conceptos, ¿no? La sinceridad, la competencia y la responsabilidad. Y cuando nos damos cuenta de eso y podemos enseñar lo que sí, estoy ahí en la línea 100% y por algo hago lo que hago, o sea, si no creo que estarías dedicada a otra cosa, pones en definitiva al servicio nuestro lenguaje, la forma para cerrar las condiciones de satisfacción también. Po. ¿Por qué? Porque como bien dices tú, si estamos en el contexto o nos vamos a juntar con puros alemanes y tuvimos la suerte de que algún alemán nos dijo, oye, mira, ¿sabéis que en mi cultura se entiende que si estáis llegando a la hora, sobre la hora, es tarde, pero te explican y tú quieres respetar ese espacio relacional, lo vas a hacer y en ese sentido creo que el mundo va modificándose en virtud de lo que uno quiere conservar también. Y el lenguaje para ello es tremendamente poderoso. Como les digo, la sinceridad, la responsabilidad y la competencia son pequeñitas cosas que de cierta manera en el día a día las sabemos, pero develarlo y mostrarlo, evidenciarlo, darle estas herramientas también a nuestra audiencia de tener en claro qué significa cada una de ellas, cómo lo comprometemos. Siento que en cierta manera, antiguamente el lenguaje o las palabras eran mucho más valoradas que hoy en día. Me refiero a, antiguamente la palabra era promesa, se me vino esa, ¿te acuerdas o no? Y a lo mejor ahora hemos entrado a un estudio de por qué es promesa y cuáles son los componentes y cómo se construye, pero antiguamente muchos hombres sobre todo daban la palabra y eso era una promesa, tanto en juntarse o en algún acuerdo que se generaba, no tenían que firmar cosas como hoy en día que nos tenemos que llenar de firmas, de abogados, no sé, que tenga todo que esté ahí bien resguardado para que eso se pueda cumplir. ¿Ya? Hoy día, ¿sí o no? ¿Qué crees tú, Luis, con eso, con respecto a eso? Es que me hace mucho sentido también en el sentido de que quizás antes la palabra empeñada era algo
no sé, o sea, bueno, y todavía hay personas que dicen, bueno, basta con la palabra. Incluso he visto empresarios, he sabido empresarios que en una servilleta de repente, o la palabra empeñada, ¿cierto? Como era en Chichilia, ¿cierto? En los gángsters, ¿cierto? Donde habían códigos lingüísticos y eso provocaba un nivel de contexto, de identidad que valía mucho más que una firma o algún instrumento legal, ¿te fijas? Construía tu identidad. Eras un hombre de palabras. ¿Sí o no? Eres claro. un hombre de palabras. Oye, la semana pasada me tocó el tipping, nos juntamos tipping 8, entonces, y el tipping, y eran 6 personas en torno al tipping, entonces, ¿qué es eso? Claro, y efectivamente pero bueno, también es un desafío para que las personas puedan practicar lo que tú dices, María Esther, la sinceridad, la honestidad desde dónde ¿cierto? Me estoy instalando, ¿cierto? Para ver o para vivir o para convivir en torno al tipping, ¿cierto? O algunos códigos que de alguna manera todos lo entendemos igual, pero aunque todos lo entendemos igual, no todos nos comprometemos de la misma manera. Entonces, claro, es una cosa cultural, pero ahí viene nuestro desafío de comunicarnos un poco más y eso que hablamos en algún minuto en otros programas de la honestidad, practicar la honestidad, de que es muy bueno que nos atrevamos a ser honestos con amorosidad, ¿cierto? Con cariño, y que eso no sea mal interpretado, porque aquí los chilenos realmente a veces no somos honestos porque sentimos que hay un posible castigo frente a nosotros por ser honestos y desde ahí incluso armar más confianza y poder decir, mira, yo no lo entiendo de la misma manera, he sido criado de otra forma, quizás soy un poco rígido, pero bueno, veamos cómo convergemos, ¿cierto?, en esta forma de entender lo que se dictamina por obvio. ¿Ah? Entonces, ese es otro tema también, por el concepto de la obviedad, que algunos funcionamos, no, pero sí, obvio que pasado las 8:30 y no a las 8, entonces, pero a esa hora ya el asado ya está todo servido, ya, entonces habrá que quedarse con el postre o lo que quede, digamos, en la mesa. Hay una frase que me recuerdas, Luis, que me enseñó un profe hace muchos años atrás, me decía, lo que es obvio no se dice, pero lo que no se dice se olvida. Entonces, esto es constante, es constante. Y también hay otro concepto que tú pones aquí al servicio de este diálogo, de esta conversación, que es la confianza. Y a mí me encanta la interpretación de la confianza como un juicio, o sea, es un acto del habla. ¿Y en qué se basa o cuál es el fundamento que tiene ese juicio? Los actos del pasado y del presente y del futuro probablemente. Pero, no sé, pues lo pongo como en un caso, cada uno aquí con sus parejas, por ejemplo, no la conocía de antes o tuvo un juicio de que iba a ser un buen padre, una buena madre, una buena pareja, un buen amante, etc. Y con base en eso construimos la relación. Entonces, en la medida en que invisibilizamos o obviamos, por decirlo de alguna manera, obviamos, esto que no estamos diciendo compromete sin duda nuestra identidad. Y la sinceridad entiendo como la consistencia entre lo que hago público y lo que hago privado. O sea, y ahí sin duda que ponemos otras cosas, otros dominios a nuestro servicio. La emocionalidad, que veía algunos de los capítulos anteriores, el cuerpo, como de cierta manera tenemos que ser consistentes en lo que nuestro cuerpo también dice. Axioma número 1 o 2, no me acuerdo ya de la comunicación, es imposible no comunicar. Y ahí, ¿cómo? El 1. Bien. Todo el rato. Ya ni siquiera me acuerdo, los tengo todos mezclados. No, hizo así. Buena onda, bueno, eso fue. No, dije, el 1. Imposible no comunicar. Todo el tiempo comunicamos. Y Oye, ¿Sí? Sí, quería aprovechar de hacer una consulta, María Esther, que con respecto a su experiencia en coaching organizacional, ¿cuál es la relevancia que tiene o cómo trabajas el tema de la identidad o la relevancia que tiene la identidad de la organización? Si la determinas, la trabajas, le ayudas a que la entiendan, a que la construyan, digamos, a que la identifiquen, cuáles son los atributos, qué cosas haces tú cuando entras a una organización y tienen problemas que son diferentes tipos de problemas. Entonces, ¿trabajas eso en algún momento? ¿Lo traes? ¿Cómo lo haces? Qué buena pregunta, y se me ocurren
muchas cosas. Y la primera que te devuelvo es que va a depender del servicio que contraten. Porque obviamente podemos abrir una puerta que no se va a cerrar nunca y que con sinceridad, con competencia y con responsabilidad, desde el ser consultor llego y digo hasta dónde quieres llegar. Entonces, base sí es hablar de las habilidades humanas o habilidades de primer orden que dicen relación con 4 grandes conceptos: preguntar, escuchar, reflexionar y observar. Y principalmente me enfoco, cuando hago lo que tú me estás preguntando, los motivo a reflexionar, a abandonar las certidumbres que la cultura de cierta manera ha hecho que sea así. Y en ese sentido, llevándolo al coaching organizacional, pongo o los hago situarse en un donde quiero estar, donde estoy, para cerrar esa brecha con distintas acciones, que básicamente pueden ser enfocadas con metodologías de coaching, pero también con muchas de formación o capacitación, habilitación, como le queramos llamar. Desde mi perspectiva, la capacitación es medio reactiva y la formación es medio preventiva, ¿sí? Dependiendo desde dónde nos situemos. No sé si respondo a tu pregunta, se me ocurre mucho más en torno a lo que hago. Sí, maravilloso, sí. No sé, yo lo que te preguntaba, sí, maravilloso tu respuesta, pero en el fondo, como estamos hablando de identidad, ¿qué aspecto de la identidad tú resaltas o cómo lo trabajas en las organizaciones? Ese más o menos era el tema que... En ese sentido, también desde estas conversaciones lo que definimos son atributos, pero atributos que sean pasados a comportamiento. Particularmente porque si no lo evidencio, si no lo veo, ¿cómo lo cobro de cierta manera? ¿Cómo hago que sea consensuado? Entonces, constantemente, no sé, pues les pregunto ya, ¿qué quieren mejorar? No, nosotros nos vamos a definir como honestos. Ok, pero ¿qué significa ser honesto? Ponle características. ¿Cuándo no soy honesto? Y llévalo hacia ti. Los muevo mucho, como te decía, a reflexionar respecto de qué actos evidencian esos atributos, esos comportamientos. Súper. Mira, en una oportunidad yo haciendo esta misma, es decir, no respecto a la identidad, sino que cómo uno aporta en una organización, y estuve hablando con una psicóloga, y ella, psicóloga organizacional, experta en desarrollo organizacional, y que tiene un doctorado, digamos, una mujer que hace charlas en todo el mundo, una tremenda mujer. Y ella, me quedé un minuto y le hice esa pregunta, me dice, mira, ¿sabes qué? Si tú quieres entender la cultura de una organización, tienes que entender la cultura del país donde está esa organización. Y eso me gustó mucho, porque decía, ¿cómo tomo esto? ¿Cómo entiendo la cultura de una organización? Entonces, lo primero es saber dónde está inserta, culturalmente, y ahí va a haber mucho de la cultura del donde está. Y la organización tiene su propia cultura también, pero hay una influencia importante ahí. Lo encontré muy interesante ese enfoque. ¿Sabes qué, Ricardo? Además, dando estos como tips y mucho de mi relato y mi discurso cuando estoy facilitando procesos de esta naturaleza, yo les digo que la organización particularmente no existe. Y aquí nos encontramos en el lenguaje nuevamente, porque por lo general el chileno se queja, se dice, no, es que mi jefe no hace esto, la organización no me lo permite. Entonces yo le digo, bueno, ¿dónde está la organización? Y ahí cuando reflexiono, yo le digo, es que la organización no existe, lo que existe son redes de conversaciones entre ustedes, entonces hagámonos cargo. Y ahí de nuevo volvemos a esto que es como bien cíclico. Cumples lo que prometes, eres oferta, qué juicios habitan tus conversaciones, entonces es un mundo. Conversas, conversas, es decir, es una pregunta súper simple. ¿Ustedes conversan? No, lo que hacemos es, no tenemos reuniones, no conversamos mucho, no hay feedback permanente, una vez al año, no sé, hay muchas cosas ahí, sí, por supuesto. Incluso es más, muchas veces llevan años trabajando y no se aprenden el nombre del compañero. Oye, sí. Es el colega, Sí, colega sí, o la sí, colega. sí. Así Oye, de y carencia. sí, mira, y a mí, compartiendo un poco de anécdotas, digamos, con respecto a este tema de la identidad que estamos conversando, yo no sé qué tan relevante es, pero
desde mi experiencia, yo haciendo un taller, me pasó algo. Las personas colocan su nombre y más o menos representa, digamos, si yo dice Ricardo José Sepúlveda Sánchez, que es mi nombre, y soy yo. Pero algunas veces las personas no colocan el nombre, sino que está en una, o es el nombre de otra persona, o tiene el nombre del aparato que tiene, de la marca, qué sé yo. Y una de las cosas que a mí me complica mucho es no saber el nombre de las personas. Entonces yo estaba, y ¿sabes qué me compliqué tanto? Que yo decía, y ahí hice la reflexión con respecto a lo que estamos conversando hoy día, decía, qué importante como identidad, digamos, como un aspecto uno de los atributos, es el nombre. Tan simple como eso. Y decir el nombre, porque yo estaba ahí y decía, tú eres Huawei, no no eres Huawei, digamos, eres otra persona, ¿cierto? No, yo soy Juan. Ya, disculpa, es que yo es primera vez que te veo, no sé cómo te llamas, entonces, y yo estaba muy complicado con eso. Y ahí me di cuenta lo importante que es algo muy simple para empezar a conversar, que es el nombre de la persona, que es lo que dice Mónica. Su identidad, es su identidad. Es que es tan simple como es mi nombre, es decir, es increíble. Y yo me compliqué mucho, hasta que me aprendí después los nombres, ya sabía quién eran las personas que estaban ahí, y como que me sentí más, inclusive que fluía mejor. El libro ¿Cómo ganar amigos? Desafío. ¿Cómo? María Esther, perdón. Es que es un tremendo desafío en el rol que comenta Ricardo, particularmente por nuestra identidad como facilitadores, porque cuando tú te sabes los nombres de la gente, le das una confianza y nos vemos 2, 3 veces y sabemos los nombres, y hoy día estas plataformas nos ayudan un montón porque los tenía ahí tipeados abajo. Sí. Pero cuando son en presencial, cuando volvamos o migremos a esta normalidad o nueva normalidad, es meterle harto como contexto. De hecho, yo llevo solo 5 años más o menos en este tema, poco, no mucho tiempo. Sin embargo, recomendé un libro la semana antes pasada, me parece, que era Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, que es un básico. Y ahí habla de la importancia del nombre. Cuando nosotros queremos llegar a un público, queremos compartir, queremos generar estas confianzas que hablaba María Esther, o la importancia que tiene para nosotros poder conocerte con tu identidad, es como música en el oído de la persona, porque lo ha escuchado tantas veces desde su madre, sus abuelos, sus amigos, y muchas veces de repente tienen un nombre, pero no está de más preguntar, ¿cómo te gusta que te llamen? Y eso tomarlo tú. De hecho, uno de mis entrenadores, cuando recién inicié, el que me enseñó el método del pastoreo que alguna vez hablé, un público me comentó de él, me dijeron, hoy esta persona, alguna vez en una capacitación, se aprendió todos los nombres en un día, 80 nombres, como facilitador, como orador. Y tuve la suerte de compartir con él en un viaje de Puerto Montt a Santiago. No nos habíamos visto, no nos topábamos porque él viaja mucho, y le dije, oye, me contaron esto, ¿cuál es el secreto? Y lo vamos a dejar para otro capítulo, porque lo voy a compartir, ¿ya? Como parte de algo, en algún minuto me llegué a aprender 26 nombres en un día de personas, y eso no es fácil, chicos. Tiene su técnica y se puede. Así es que vamos por ese próximo tema de estos tips importantes como orador, que van a facilitar tu trabajo claramente. Oye, me pasa que me estaba acordando en este momento de eso, bueno, de esos dichos, pues, o sea, de mi experiencia con la gente, cuando los equipos también, pues, cuando me ha tocado hacer coaching también grupal, estas personas de repente hablan sobre algo, pero comienzan a hacer cosas, o las reuniones normalmente son o se dedican básicamente a lo que vamos a hacer, en vez de primero a tener una conversación previa, cómo entendemos esto que vamos a hacer, y a veces están un semestre entero o un año entero haciendo cosas que no están bien enfocadas, y el problema del enfoque, que es otro tema también, es súper, un gran desafío, porque si alguien hace algo y se subentiende de que ya todos estamos hablando del amor, y algunos lo entienden como algo más erótico, otros como poema, otros
y empieza cada uno en su unidad, porque cada uno pide también independencia en su propia gerencia, jefatura. Entonces ya, lo dejan hacer nomás, listo, cada uno, somos un equipo, claro, estamos todos bien. Yo lo he vivido muchas veces eso, donde la gente hace su esfuerzo según como lo entiende nomás. Entonces, porque faltó quizás algunas conversaciones y mucha gente me ha dicho, pero ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué vamos a perder tiempo en eso? Si no hay mucho tiempo para eso. Hay tiempo sí para hacer cosas, aunque quizás no conversemos. Si yo confío en mi gente de que lo entiende igual como yo lo entiendo. ¿Ya? Y pasa también, y que me acuerdo mucho cuando recién al mercado llegó el McDonald's, no, mira, esto es queso con carne y una lechuga, ya. Oye, ¿y la palta? No, 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 es que es con queso, tomate, lechuga, ¿cierto? Y carne. Entonces, había una insistencia de traer una identidad dentro de una cultura que no estaba acostumbrado a eso. Y ahí se producían, desde el punto de vista del producto, de lo que están ofreciendo, a las conversaciones también que habían y esos choques que habían interculturales, digamos, que obviamente que estresan, pero y van a seguir estresando para la gente que no se desafía, no trabaja eso, porque al final hay que hacerlo, o sea, sí o sí, porque al final una que nos perjudica a nosotros, pero también nos puede favorecer mucho para poder tener más sentimiento de empatía y poder adaptarnos a distintos contextos que nos ofrezcan ese tipo de desafíos, ¿te fijas? Y para seguir manteniendo el mismo nivel de confianza, ojalá, o más confianza con la persona que está delante de nosotros, ¿te fijas? Entonces, igual, por eso creo que es un temón y quería también traer a colación eso de tanto los países con su cultura empresarial como también cada uno de los equipos que subentiende cosas y a veces no quiere perder tiempo en hablar de cómo lo entendemos, cómo lo estamos enfocando, porque cada uno es una historia, es una familia que lo entendió de una manera determinada. Entonces, ese concepto de obviedad, y pasa en las redes sociales también, oye, si te lo dije, si tú lo tú entiendes, por eso que te hablo con emoticones y además con una frase cortita, ¿ah? Como alguien que dice, por ejemplo, no, es que esto yo no lo entiendo y no me calza el formato de tal cosa. Entonces, claro, obviamente que muy corto es como que lleva a muchas cosas y no todos entendemos lo mismo, ¿te fijas? Entonces, claro, pasa así. Ese es mi aporte. Gracias. Sí. Oye, te iba a comentar también que me quedé pensando en lo importante o cuál sería como lo más difícil desde mi perspectiva en la cultura chilena de lo que he visto, que es decir aquellos juicios. Y cuando lo entienden en las sesiones que nosotros hacemos, por lo menos, les decimos que es un juicio y ya no hay juicio. La gente cree que puede no enjuiciar. Yo les digo que los seres humanos somos seres que enjuiciamos por naturaleza y que el juicio no es ni bueno ni es malo, va a depender de cuánto comprometemos la forma en la que estamos escuchando. Si escuchamos el juicio como afirmación, estamos fritos, porque ahí vamos a pelear con seguridad en la medida en que ocurra la diferencia, ¿cierto? Entonces, pasa que muchos creen que pueden no enjuiciar, y esto es un tip para todos los que están conectados. Insisto, el ser humano es un ser que enjuicia por naturaleza y nos ha permitido sobrevivir. O sea, además el juicio tiene una cosa súper buena, pero cuando lo vemos así como un lado negativo, decimos, oye, que eres juicioso, hoy puede ser malo. Pero obviamente que esto nos sirve para sobrevivir y evidentemente para comprometer nuestras relaciones. Y yo quería dar una anécdota que me pasó con una amiga, que ojalá esté conectada, la Andreita, por ahí, besitos. La Andrea era de las personas que decía, no, Mester, nos vemos el sábado. Y yo me quedaba, promesa, y volviendo al acto de la hora, promesa, nos vemos el sábado. Y el día viernes en la noche me decía, pucha gordita, sabéis que no voy a poder ir. Y yo decía, ya, bueno, una vez. Sí, semana siguiente, lo mismo. Semana siguiente, yo como a la cuarta, quinta, le dije, ¿sabéis que, Andrea, estamos teniendo un problema en nuestra relación? Porque yo te creo. Yo estoy validando lo que tú me dices. Es como lo que hablamos. Somos de palabra. Entonces tú me estás diciendo que vas a venir y no vienes. Y ¿sabes lo que siento? Le dije, es que estás poniendo en juicio o en tela de juicio tu identidad conmigo porque estás perdiendo credibilidad. Cuando le dije eso me dijo, gracias por decírmelo porque ya me estaba pasando que mis amigas dejaron de invitarme porque inmediatamente es que esta nunca llega. Entonces, decirlo y ocupar el juicio a nuestro favor
para hacer relaciones más saludables, más sanas, más sostenibles incluso, en una identidad organizacional, eso es clave para poder generar mejores mundos. No solo eso, María Esther, la forma en que se lo dices también cambia las cosas, porque tú aclaraste de una manera muy agradable, con un estado de ánimo neutro, ¿cierto? En los antecedentes, qué te pasaba a ti con eso y qué pudieran mejorar, cómo podían hacerlo, que es mi parte favorita del lenguaje cuando enseñamos, esto de poder ir hacia la estructura de hacer un reclamo, de hacer una petición, de poner en tela de juego del lenguaje saludable, ¿cierto? Para construir a través de comunicación no violenta relaciones de confianza, desde lo que me está molestando y cómo decirlo. Siento que por ahí también, para mí es un llamado personal a enseñar a decir las cosas, porque muchas veces no tenemos temor a decir qué nos está molestando, porque no tenemos las herramientas, o nos faltan esos pequeños detalles para poder decirlos de la manera que pueda generar nuevas confianzas, de que se puedan afianzar, ¿cierto? Nuestras identidades sin sentirse pasados a llevar, sin sentirse mal. Y quiero agregar un detallito interesante de lo que María Esther comentó y Mónica, que también me hizo mucho sentido y lo encuentro tan valioso, que es con el lenguaje, con lo que decimos, y como somos seres emocionales, somos generadores de contextos emocionales. Es decir, lo que nosotros decimos y cómo lo decimos, cómo nos expresamos, de alguna u otra manera, generamos un entorno, un ambiente que puede ser propicio o no para lo que queremos que ocurra. Y eso yo también es una cosa que yo lo veo como dependiendo del rol que yo tenga, si yo tengo una jefatura, soy un gerente, un supervisor, cómo digo las cosas a la gente con la cual trabajo es muy importante. Yo como padre, en el rol de esposo, en el rol que yo tengo también, cómo digo las cosas, es increíble que somos, y si nosotros tuviésemos eso también muy conscientes, cómo nosotros influimos en los entornos en los cuales estamos a través de cómo decimos las cosas y lo que decimos. Somos generadores de contextos emocionales. Entonces, eso también como que me llamaba mucho la atención en su minuto cuando uno está aprendiendo esto, lo potente que es el lenguaje, la comunicación. De hecho, Ricardo, me hace recordar que parte como clave también de estas líneas transversales de formación dice relación con tratar de explicar que lo que se controla no es la emoción, porque hay gente que lo primero que pide, así seteando la expectativa, dice, no, yo quiero aprender a controlar la emoción. Yo le digo, ¿cómo hago eso? Si la emoción es una reacción psicológica, o sea, la emoción viene, pasa, listo. Se puede gestionar la acción que deriva de la emoción y de nuevamente va a depender de cuál ha sido la identidad y cuál ha sido el establecimiento de confianza en el cumplimiento de nuestros compromisos con cada acto del habla, y se da la vuelta completa. Entonces a la gente le hace mucho sentido entender que lo que se controla o gestiona son las acciones que derivan de las emociones. La emoción es como importante también resignificarla, porque habíamos querido clasificarlas en positivas y negativas, y no, hoy día me he dado cuenta en los últimos estudios que he hecho, que hice un diplomado en educación de las emociones, que me abrió un mundo tremendo, pues fue como, oye, en serio, y el miedo y la tristeza y pueden ser buenos, sí. Entonces es súper importante cómo desde la granularidad emocional, llevándolo nuevamente al lenguaje, entendemos que lo que decimos puede abrirte un iceberg para abajo, lo que decimos es la punta del iceberg. Y si logramos entender lo que hay detrás con nuestra base de datos, con nuestra historia de vida, con los conocimientos, con todo lo que nos lleva como ser humano. Maravilloso. Un universo, es un Es un universo. Sí, es un universo. Maravilloso. Sí, es maravilloso. Y yo por eso que Luis dice que estamos enamorados de esto, todos nosotros. Claro. De manera voluntaria y con mucho cariño compartimos con ustedes estos días y este horario.
solo por el hecho de ser apasionados, como dice Luis, del tema. Porque si bien a lo mejor no nacimos con las competencias, y hablo desde mí, iniciales de poder comunicarme, por X motivo, timidez, trauma, no sé, heridas, etcétera, esto se puede construir y se puede crear una identidad a partir del lenguaje. Así como el lenguaje crea una identidad, nosotros también podemos hacerlo al contrario. Podemos ir creando una identidad a través del lenguaje. Y eso lo aprendemos. Y eso es lo que estamos compartiendo. Y eso es lo que, por lo menos a mí, me apasiona. Sí, me hace mucho sentido lo que tú dices, Mónica, Ricardo también, María Esther, con respecto en particular a este espacio que tenemos nosotros, porque lo primero que nos dijimos, qué valor le queremos dar y cómo nos conectamos desde nuestra identidad y cómo la hacemos aparecer en este espacio y construimos otra identidad, que es una identidad grupal, donde estamos invitando a la gente con propuestas que le otorguen valor y cada vez más valor, pero por supuesto desde el respeto. Entonces de hecho, han habido temas que no todos los entendíamos de la misma manera, ¿te fijas? Porque veníamos de alguna forma seteados, ¿cierto?, con nuestra cultura, ¿cierto?, nuestra forma de ver un programa, una línea editorial, nuestras intervenciones, cómo lo vamos a preparar, todo tiene que ver con un enfoque, pero en el enfoque, una vez más, nos damos cuenta de que en ese enfoque está la construcción de toda la vida, de nuestras creencias, de todo lo que dejamos ahí dentro de la percepción y finalmente las conclusiones de cómo son las cosas o cómo debieran ser. Entonces, aquí nos hemos encontrado con muchos desafíos con respecto al aporte, a la visión, a la misión, incluso al legado, lo que nos gustaría dejar de repente como plasmado, ¿cierto?, en espacios como este, una vez que quizás ya no estemos. No estoy diciendo que esto, que el programa sea algo así como magnífico ni tampoco, digamos, mágico, pero sí es una representación de algo, de una identidad que lo vamos construyendo todo en base a la propia identidad de cada uno. Y de conocernos un poquito más y de hacernos preguntas que a veces parecían súper obvias y nos lanzamos, pero en el camino hemos ido, ¿cierto?, dándonos cuenta de que quizás no todos pensamos de la misma manera, pero tenemos como base algo que nos motiva. Y eso quizás es lo que nos hace que también disfrutemos de espacios como este también y de la invitación que hoy día te hicimos por María Esther, y agradecido también de tu participación, tu mirada. Me imagino que deben haber mucho más para compartir, por supuesto. Y bueno, estamos llegando al final de nuestra octavo capítulo de Conversatoria. Así que me gustaría invitarlos, si quieren, hacerle un regalo también, algún mensaje a la gente o al equipo que antes de concluir. María Esther podría Oiga. empezar. Parto yo entonces. A mí me gustaría dejarle al público la pasión por aprender. Yo soy una apasionada, me encanta aprender, puedo aprender toda la vida y me da una luz de que soy tan ignorante. Yo sé lo que sé lo que no sé, pero no tengo idea de lo que no sé. Entonces, explorar en ese mundo donde no sabemos lo que no sabemos. Que creo que es una reflexión sumada, obviamente, a esta identidad que comprometemos desde nuestro lenguaje, pero en términos de la actitud y explorar en esos mundos que no sabemos para poder soltar la certeza y relacionarnos de una manera armoniosa, saludable. Eso, muchas gracias por la invitación y ojalá que me inviten de nuevo, porque no les haya quitado mucho espacio de conversa. Oye, y gracias María Esther. Ricardo, ¿cómo te vas? ¿Qué te gustaría dejarle a nuestra audiencia y como un regalito final? Bueno, hemos hablado bastante de la identidad y bueno, hay muchos ejemplos que dio Mónica, María Esther y tú respecto a lo importante que es esta construcción, que tiene una mirada individual y también una mirada colectiva, ¿cierto? Es decir, entonces uno se pregunta qué tengo que hacer para construir mi identidad, es decir, qué tengo que mirar. Entonces yo diría, buscando un camino, diría yo que uno se tiene que conectar consigo mismo
y buscar qué es lo que quiere cuidar, ¿cierto? Qué es lo que valora, qué es lo que considera relevante para uno mismo, y conectarse, que lo hemos conversado en otras oportunidades, con su propósito, que es algo, que es un tema tan, el sentido de la vida, en el fondo, qué es lo que me mueve. Ya lo hemos conversado, hay algo que nos apasiona, hay algo que nos llama, hay algo que está pasando dentro de nosotros, y siento yo, por lo menos, quizás puedo estar muy equivocado, pero siento que hay una enfermedad en el siglo XXI que tiene que ver con la pérdida de sentido. Yo creo que hay algo ahí muy profundo que nos pasa como humanidad, y no, hemos perdido el sentido de por qué estamos acá, para qué hemos sido llamados, y yo creo que conectarse con eso nos da una identidad, y fíjense que esa identidad es una identidad, que diría yo, colectiva, como seres humanos. Es tan grande, es una identidad tan inmensa, pero que también es individual. Entonces, tiene esa convergencia que decía María Esther, que es verdad, como que tratamos de que está la marca personal, por decirlo así, pero también hay una marca universal, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso es sumamente importante, esa conexión con nosotros mismos, porque esa conexión con nosotros mismos nos lleva a una conexión con otros. Y mi identidad la construyo con otros. Es decir, soy Ubuntu, como decíamos en algún minuto, yo soy porque tú eres, porque tú existes. Si no, no tendría sentido. Estás practicando, Mónica, te vi. Ahí sí. Estás practicando tu respuesta. Buena técnica, buena técnica. Me quedo con vivir la identidad en el momento presente. Si bien hay que recoger todas aquellas cosas, me conectaron que ustedes dijeron, pero vivir tu identidad, vivir tu lenguaje, hacer consciente lo inconsciente, todo pensando como si, y ya lo había dicho antes, para mí es una filosofía, pensando que podría ser tu último día. Y cuando yo pienso que es mi último día, entrego todo lo que puedo, hago la mayor cantidad de cosas que no pienso que tengo tanto tiempo. Si puedo ayudar a mi hijo o tener una conversación con él, lo hago. Si puedo ayudar a alguien o llamar a alguien, lo hago. Si puedo estudiar algo más, porque también el amor por el conocimiento y poder ir creciendo también lo hago. Y optimizar eso. Si les pudiera dejar eso, es como valoren, agradezcan cada momento de su vida, y exprésenlo a través del lenguaje, porque eso va a construir su verdadera identidad y van a encontrar su propósito. Dios los bendiga. Me siento muy, muy feliz de estar aquí. Muy bien, muchas gracias, Mónica, Ricardo y sobre todo María Esther. Por supuesto que nos vamos a volver a reencontrar y vamos a elegir otro temazo, por supuesto, con todos los aportes que uno da con mucha generosidad, cariño, ¿cierto? Para compartir reflexiones, conocimiento, experiencia, alguna anécdota, todo converge, digamos, en este lindo espacio que hemos construido de a poquito, ¿cierto? Y con la mejor intención también para la gente que nos está escuchando y viendo, y seguramente también nos va a ver, escuchar en las grabaciones también de esta transmisión que hagamos en estos próximos días. Así que muchas gracias una vez más, y quiero dejar invitados, por supuesto, a la comunidad a que le dé me gusta, haga sus comentarios, comparta también este programa. Hay varios capítulos, ¿cierto?, que tenemos en este momento ya construidos, ¿cierto?, y publicados para que ustedes también puedan empaparse de esta información, de estas reflexiones tan útiles que a distintas personas les puede hacer de sentido de distintas maneras. Así que muchas gracias a todos y a todas los que están conectados, y gracias a ustedes, chiquillos, equipo maravilloso. Ya, muchas gracias. Chao y nos vemos.